Vamos a orar. Señor Jesús, el día de hoy que recordamos tu llegada y el día de mañana también, queremos hacerlo con alegría, dimensionando el valor de lo que tú has hecho. Padre, ilumina nuestros corazones, por favor, y ayúdenos a ver, atesorar y adorar la gloria de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús es una persona muy única. Jesús tiene muchas glorias y todas ellas en su conjunto hace a Jesús glorioso y deseable. Yo espero que a través de lo que nosotros veamos en la Biblia nosotros podamos ser confortados y nosotros podamos ser animados. Pero todavía más que nosotros podamos responder como es digno de la gloria de Jesús. Así que vamos a empezar a analizar el texto, ¿sale? El texto yo lo dividí en 3 partes y hoy vamos a ver específicamente a Jesús en el Getsemaní. Es este lugar a donde Jesús va a orar. Nosotros vamos a ver primero el anuncio del Señor Jesús, que está en los versículos desde el 26 hasta el 31. Y después vamos a ver la oración del Señor Jesús, que está en los versículos del 32 hasta el 42. Y al final vamos a ver el arresto del Señor Jesús, que está desde el 43 hasta el 51. ¿Sale? Así que eso es lo que vamos a ver nosotros hoy. Dice entonces que cuando hubieron cantado el himno, salieron del Monte de los Olivos. Esta es la parte que conecta nuestro estudio de la semana pasada con este nuevo. Ellos habían terminado de comer la Pascua, y como era tradición en la Pascua, ellos cantaron el Jalel, que tenía que ver con los salmos del 113 hasta el 118, y cuando hubieron cantado eso, entonces ellos se fueron. Y Jesús les dijo a ellos: todos se escandalizarán de mí. Todos se escandalizarán de mí. Escandalizarse en el griego, como está escrito, tiene que ver con la idea de consternarse, de alterarse o de inquietarse. Perdón, ese no es el griego, ese es nuestro español normal, ¿cierto? Cuando alguien se escandaliza, se altera, se consterna, se inquieta. A veces es por asombro, a veces es incomodidad, a veces las personas se ofenden, ¿cierto? Nosotros entendemos escandalizarse así en nuestro español, pero el Nuevo Testamento no se escribió en español, se escribió en griego. Escandalizarse viene de una palabra que se pronuncia scandalizo y tiene que ver con la idea de abandonar, de rechazar, de desconfiar. Lo que está diciendo el Señor Jesús es: ustedes van a abandonarme. El Señor Jesús está diciendo que Él se quedaría solo. Y ¿saben qué? Es difícil, muy difícil para mí dejar de enfatizar el valor del Señor Jesús en medio de toda esta circunstancia. La Biblia dice que Él salió al Monte de los Olivos y Él salió sabiendo lo que vendría. Nosotros sabemos eso porque lo estudiamos semanas anteriores. Él sabía que sería afrentado, Él sabía que sería entregado, Él sabía que sería muerto. Y todo esto, el Señor Jesús lo enfrentó en sujeción a su Padre de una manera muy valiente. Muy valiente. Él no se acobardó. La Biblia no dice que Él salió temeroso. La Biblia dice que Él mismo animó a sus discípulos y les dijo: vamos. La Biblia dice que saliendo al Monte de los Olivos, el Señor se llevó a sus discípulos y les dijo lo siguiente: todos se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor de las ovejas y todas serán dispersadas. El Señor dice escrito está, porque esta parte que acabamos de leer está en Zacarías 13:17. Es una profecía acerca del Mesías. La Biblia dice que sacarán una espada y el pastor será atacado y las ovejas dispersadas. El Señor Jesús sabía todo esto y Él quiso ir. Eso es muy valioso, Él es muy valiente, muy, muy valiente. El Señor no dejó que el dolor de ser abandonado por sus discípulos, ni tampoco las equivocaciones de ellos, afectaran negativamente su misión salvadora. Él enfrentaría el abandono y la muerte sin vacilar ni dudar.
Esto es lo que está haciendo el Señor Jesús ahora. Mira esto. Yo no sé cómo tú reaccionas cuando piensas en tu muerte o cuando hay alguna circunstancia así, o nosotros que vivimos en Juárez, cuando sucede algo raro cerca de nuestra casa, hay cierto temor, ¿no? Y cierto así como que nos da cosita. Pero el Señor Jesús sabe de pe a pa todo lo que está por suceder. Y Él mismo lo advierte, lo anuncia a sus discípulos, pero Él no se amedrenta. Él no se entristece, ni tampoco se atemoriza. Y mira, me encanta cómo es el Señor Jesús, porque aunque tú ves al Señor Jesús aquí fuerte y valiente, el Señor Jesús no deja de ser tierno. Mira lo que le dice a sus discípulos. No solamente les dice que el pastor será herido y que las ovejas serán dispersadas, también agrega, pero, en el versículo 28, pero. Después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Fíjate cómo les dice, después de que haya resucitado. Siempre que el Señor Jesús habla de su muerte, Él habla de su resurrección. Y me encanta esto porque Él no deja a sus discípulos sin esperanza. No es como de que me voy a morir y ya, todo se acaba. Yo resucitaré. Y por eso digo que Él es tierno, porque les recuerda que Él no permanecerá muerto. Y lo segundo, dice, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, ¿sí las ovejas serán dispersadas? Sí ustedes me abandonarán, pero su abandono no será para siempre. Nos vamos a reunir otra vez y nos vamos a ver en Galilea. Siempre el Señor Jesús es así con los suyos. Él es muy tierno y siempre les anima en medio de las circunstancias difíciles. Este anuncio que Jesús acaba de hacer, que sus discípulos se escandalizarán y que lo abandonarán, pero que resucitará y que irá a Galilea, produjo ciertas cosas en los discípulos. Yo no me imagino qué sucedió, porque es muy difícil, pero sí sé lo que produjo en el apóstol Pedro. Entonces Pedro dijo, yo no. Todos se escandalizarán de ti, pero yo no. Y luego Jesús lo corrige y le dice, mira, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Y luego Pedro dice, con mayor insistencia en el versículo 31, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Yo no. Eso fue lo que Pedro le dijo al Señor Jesús. Yo no. Yo no voy a negarte. Y aquí hay que concederle algo al apóstol Pedro. En esta declaración hay amor. El Señor Jesús había dicho un poquito antes en el Evangelio de Marcos, aquel que se avergonzare delante de mí, yo no lo reconoceré delante de mi Padre. Y si no era ahora el tiempo de levantarse y decir, no, yo soy discípulo de Jesús y yo no me avergonzaré de él, entonces ¿cuándo sería el tiempo? ¿No? Nosotros podremos decir del apóstol Pedro que él lo amaba, que no quería que sufriera solo, y hasta ahí todo está bien. Pero hay un problema con esta declaración del apóstol Pedro. Aunque hay amor, también hay mucha necedad y mucho orgullo. Mucha necedad y mucho orgullo. Fíjate lo que está pasando aquí. El apóstol Pedro tuvo la osadía de contradecir a su maestro y de contradecir lo que Dios había dicho en las Escrituras. El Señor Jesús dijo, me van a abandonar, y Pedro lo corrige y le dice, no, yo no. Dice, mira, la Biblia dice esto, aunque todos te abandonen. Yo no. Dice la Biblia con mayor insistencia. Y el Señor Jesús con mucha ternura dice, mira Pedro, tú me vas a negar 3 veces. No, yo no. Él fue orgulloso y confiaba mucho en sí mismo. Mucho en su propia bondad. Aunque la declaración de lealtad es plaudible, ¿saben qué, hermanos? No es plausible la falta de sumisión al ser corregido. Y eso fue lo que hacía el apóstol Pedro.
Nosotros vemos aquí al Señor humilde y manso, que está a punto de sufrir su más grande humillación. ¿Y saben qué? El Señor también ha sido paciente. Yo soy muy impaciente. Y a veces cuando las personas no funcionan rápido como yo espero. ¡Ah! Pero pues imagina, yo no sé cuántos de ustedes se identifican conmigo. Pero especialmente cuando hay estrés. Y cuando tú estás así que... Te estoy diciendo. No sé. Pero yo creo que muchos de ustedes se identifican conmigo. Puedes ver la paciencia del Señor Jesús diciéndole a Pedro, no es así. Pedro, tú vas a hacer esto. Yo no sé. A lo mejor, si hubiera estado en los zapatos del Señor Jesús, te estoy diciendo, Pedro, la Biblia está diciendo, yo te estoy diciendo. O sea, ¿cuánto de lo que yo te he dicho te ha faltado? Y todavía no entiendes. Esto va a pasar. ¿Entiende? Pero el Señor Jesús es bien tierno y humilde. Y Él es manso. Él simplemente dice, Pedro, me negarás 3 veces. Y Pedro está, no, Señor, yo me voy a morir contigo. Y fíjate cómo el pecado del líder también afecta el pecado a los demás. La Biblia termina diciendo, y también todos decían lo mismo. No, Señor, yo también voy contigo. Y ahí estaban todos, ¿no? Esto sucedió cuando Jesús le dice, todos me van a abandonar. Marcos avanza y dice que en el versículo 32, después de esto se fueron a un lugar que se llama Getsemaní. Y Jesús dijo a sus discípulos, vénse aquí, entre tanto yo voy y oro un poquito. Y dice el versículo 33, y tomó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan. Ahora, este es un foquito rojo para todos los que ya hemos leído Marcos. Porque siempre que el Señor Jesús toma a Pedro, Jacobo y Juan, algo sucede. Lo primero que sucedió fue que se murió la hija de Jairo y el Señor Jesús se los llevó a esos 3 y resucitó a su hija. Eso no era para nada normal. Lo segundo que pasó es que cuando se los llevó aparte fue lo de la transfiguración. Y vieron al Señor Jesús en su gloria, a Moisés y a Elías y todo lo... ¿Se acuerdan? Ahora, por eso digo que aquí hay un foquito rojo, porque algo va a pasar. Ahora, Pedro, Jacobo y Juan van a ser testigos de algo muy único y muy especial. Y esto es la agonía del Señor Jesús. ¿Ok? Mira lo que dice el versículo 33, dice, tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y comenzó a angustiarse. Comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Mi alma está muy triste. Esta parte de muy triste en el griego comunica la idea de estar rodeado de pena y aflicción. Ahora, como les dije, yo no sé griego, pero hay muchos pastores que sí. Todo esto del griego que están diciendo no salió de mi cerebrote. Esto es del pastor MacArthur, ¿ok? El pastor John MacArthur, que tiene su iglesia en California. Él sí sabe griego y sabe griego muy bien. Él explica esto, ¿sale? Así que el pastor MacArthur dice que muy triste comunica la idea de estar rodeado de pena y aflicción. Lucas 22:44 nos dice qué tanta era la pena y la aflicción del Señor Jesús. La Biblia dice que Él va y se arrodilla y ora. Y Lucas 22:44 dice, y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Este padecimiento físico en lo médico se llama hematohidrosis. Lo que pasa es que por el estrés y por toda la carga emocional y física que tienes, los vasos de tu piel, de tu cabeza, se empiezan a romper. Entonces se rompen y empieza a salir sangre. Señor Jesús estaba a ese nivel de estrés y en ese nivel de dolor. Él lo dijo así, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y el Señor Jesús, como un hombre,
busca la compañía de sus amigos. Eso también te pasa a ti, ¿verdad? Cuando andas agüitado, buscas platicar con alguien o estar con alguien, ¿cierto? El Señor Jesús dice, vengan y velen. El Evangelio de Mateo agrega conmigo, velen conmigo, quédense conmigo, oren conmigo. El Señor Jesús les pide eso a sus discípulos, va y ora, y todavía no pasa ni una hora, y regresa, los encuentra dormidos. Ahora, el Evangelio de Marcos nos dice aquí que cuando él estaba orando, él hacía una oración muy extraña a primera vista, ¿ok? Y esta es la parte donde me atoré. Mira, esta es la oración del Señor Jesús, versículo 36, dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces, bueno, ¿y cuál fue el punto? Bueno, yo estoy seguro que muchos de allá vamos. Muchos de ustedes están haciendo las mismas preguntas. ¿Qué es Abba? ¿Por qué el Señor Jesús ora a Dios? ¿Qué no? Si el Señor Jesús es Dios encarnado, está orando a Dios. Y luego el Señor Jesús dice, que pase de mí esta copa. O sea, ¿el Señor Jesús ya no quiere morir? ¿O ya se arrepintió? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está diciendo? Ahí es donde me tardé un buen ratito. Y aquí va. Abba es un vocablo arameo, que cuando se pone con padre, sería el equivalente traducido a papito de nosotros. Yo no creo que la traducción así deberíamos de tomarla literal, porque cuando nosotros traducimos muchas cosas, aunque las podemos traducir literalmente, a veces no tienen la idea ni la fuerza de la palabra original. Papito en el idioma español de nosotros y en nuestro contexto de Latinoamérica sí comunica intimidad, ejemplo de uno con su papá, pero no la reverencia suficiente. ¿Me explico? Abba Padre es una manera de expresarse muy íntima, muy respetuosa, a la vez muy reverente, pero a la vez con mucho afecto. No sé si me explico, es una mezcla que a veces nosotros no balanceamos bien, pero eso es lo que tiene. Entonces le dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Y entonces él dice, aparta de mí esta copa. Yo creo que el problema... Mande. ¿Qué quiere decir? Aparte de mí esta copa, ¿no entendí usted? Es, aparte de mí esta copa, es lo que yo siento que a veces malentendemos. Porque muchas personas dicen, ya no quiere morir, ya se arrepintió. Pero en el Antiguo Testamento, la copa se usa muchas veces como una imagen de la ira de Dios. Dios es paciente hasta que se va llenando su copa. Y después se derrama. Dios derrama su ira. Entonces Jesús dice, Padre, aparta de mí esta copa. El Señor Jesús iba a ser torturado, sí, escupido, sí, lastimado, sí, de formas muy horribles. Muy, muy, muy horribles. Pero lo que está pasando aquí con el Señor Jesús no es que le está diciendo a Dios que ya no quiere morir. Lo que está pasando aquí con el Señor Jesús es que cuando Él muera, ¿qué va a pasar? Cuando Él muera, Él va a cargar con el pecado del mundo. Él va a ser hecho maldición por nosotros. Y en ese sentido, Él iba a ser apartado de su Padre y abandonado. El Señor Jesús había estado cohabitando con el Padre desde la eternidad y había sido amado perfectamente por el Padre y es amado perfectamente por el Padre desde siempre. Y esta fue la única vez que el Padre lo abandonó por causa nuestra.
El Señor Jesús, siendo inocente y bueno, obviamente no quiere que su padre lo abandone y por eso le dice: Padre, por favor, que pase de mí esta copa. Si es posible, tú lo puedes todo. ¿Hay otra manera? Y ustedes van a decir: a ver, pero ¿que no él había venido a salvarnos? ¿Que no es su propósito? ¿Y que no él ya sabía que iba a venir a morir? Entonces, ¿qué está pasando? Y aquí estoy yo en este problema grande que les decía. Ahora, voy a abrir aquí un paréntesis que tal vez sea un poquito complejo, pero si ustedes tienen alguna pregunta, díganme, ¿ok? Nosotros no somos las únicas personas que hemos batallado con esta idea de: a ver, pues si Jesús es Dios, entonces ¿por qué está pidiendo esto? Pero, a ver, tiempo, no, es que como que se contradice. No somos los únicos que hemos batallado con esto, ¿ok? En los años 400 hubo una polémica más o menos similar. Había personas que decían: bueno, sí, Jesús es Dios. Y cuando ellos trataban de explicar la divinidad de Jesús, muchas veces decían: sí, pero Jesús es humano, pero es Dios, así como si fuera un superhumano. ¿Me explico? O sea, sí es humano, pero no es simplemente un humano, o sea, es algo más. El Señor Jesús trasciende, algo así como si fuera humanamente divino. Ajá. Pero otras personas decían: no, pero es que él también es humano, tuvo hambre, tuvo sed, mira, aquí está sudando. Algo así como si fuera él divinamente humano. ¿Me explico? Humanamente divino, divinamente humano. Entonces, cuando las personas estaban intentando conciliar estas cosas, intentando ser exactos, a veces enfatizaban mucho la deidad de Jesús y a veces enfatizaban mucho la humanidad de Jesús. De modo que pareciera que estaban hablando de dos personas diferentes. Un super Jesús y un Jesús humano, muy simple, como nosotros. En el 451, muchos pastores se reunieron, hicieron un concilio que se llama el Concilio de Calcedonia. En el Concilio de Calcedonia, ellos hablaron acerca de esto. A ver, ¿qué está pasando con la naturaleza de Jesús? ¿Es Jesús hombre? ¿Y es Jesús Dios? ¿O Jesús es 50% hombre, 50% Dios, 85%? ¿Me explico? ¿Cuál es el asunto? Porque esto es importante. Porque si nosotros negamos la divinidad de Jesús, entonces nosotros contradecimos la palabra de Dios. Y entonces Jesús sería un mentiroso, porque él mismo clamó ser Dios. Y por tanto no puede ser nuestro Salvador. Ajá. ¿Por qué la humanidad de Jesús también es importante? Bueno, porque el Mesías tenía que ser humano. Si Jesús no era humano, entonces no pudo haber sido el Mesías, y tampoco pudo haber sido nuestro Salvador, y también era un mentiroso. ¿Me explico? Cuando uno piensa en las implicaciones de esto, uno entiende el valor de por qué esto es tan importante. A los musulmanes y a los testigos de Jehová les encantan estos versículos para decir: ¿ya viste? ¿Ya viste cómo Jesús no es Dios? Porque él está orando a su Padre, ¿ya viste? Entonces, si está orando a su Padre, ¿cómo puede estar Dios aquí? A ver, explícame. El entender el entender correctamente la naturaleza de Jesús, tanto la divina como la humana, nos libra de errores muy grandes. ¿Sí? Así que en Calcedonia, estas personas hablaron y dijeron lo siguiente. Escucha, por favor, ¿ok? Dice: nosotros enseñamos que se ha de confesar a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él mismo es perfecto en deidad y él mismo es perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre. Esto es lo que ellos están diciendo aquí. Bueno, ¿y cómo sucedió esto? ¿Cómo es que él sea Dios, Dios y hombre, hombre? Bueno, la Biblia nos enseña en Juan 1:14 que el verbo fue hecho carne. El verbo divino fue hecho carne, pero inmediatamente después el texto dice: y vimos su gloria.
gloria como la del unigénito del Padre. Juan 5:17 nos enseña que un judío entendía que cuando alguien se llamaba a sí mismo hijo de Dios, se hacía igual con Dios. Entonces fíjate lo que hace Juan. Dice, el Verbo se hizo carne y vimos su gloria. Las dos están juntas. Filipenses 2, del 6 al 8 dice que Dios, el Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Se despojó de su deidad. No. La Biblia dice cómo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Entonces no se despojó de su deidad, se despojó de su majestad. Los testigos de Jehová alteraron el texto. Ahí dice que el Señor Jesús no quiso dar lugar a una usurpación. O sea, nada que ver con tomar forma de siervo a no querer dar lugar a una usurpación. ¿Estás de acuerdo? Él se despojó de su majestad y después dice, y estando en la condición de hombre. ¿Te das cuenta? O sea, la naturaleza de Dios permanece completa y Él es un hombre completo. Las dos cosas al mismo tiempo. Mira lo que sigue diciendo Calcedonia. Reconocemos a un solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, en sus dos naturalezas sin mezcla, ni confusión, sin cambio, ni mutabilidad, sin división, ni separación. Entonces, caray, ¿cómo está lógico? ¿Cómo está medio ilógico? O sea, ¿cómo sin mezcla pero sin separación? Bueno, es que no se pueden mezclar. O sea, Jesús es Dios y Jesús es un hombre. O sea, no es como que si es humanamente divino. No es como si fuera divinamente humano. ¿Me explico? Es que Él es Dios y Él es hombre. No se mezclan. Pero tampoco se separan. No es como si Jesús sea mi 50% Dios, 50% hombre. ¿No funciona así? La Biblia nos enseña que esto es así y Calcedonia termina diciendo, estas dos naturalezas no están de ningún modo partidas o divididas entre dos personas, sino que están en uno mismo, el Hijo unigénito, Dios Verbo, el Señor Jesucristo. Entonces ellos dicen, la Biblia nos ha enseñado que es así. Los musulmanes y los testigos de Jehová les encanta decir, eso es ilógico, eso no tiene sentido. Yo no lo puedo entender. Pero que las cosas sean difíciles de entender no significa que nosotros debamos de dejarlo. Y una cosa más. Dios sería un Dios muy chiquito si mi mente lo pudiera comprender en su totalidad, ¿no crees? Un amigo mío dice que entender a Dios completamente es como intentar meter todo el agua de los océanos en una botella de 600 mililitros. No se puede. Dios sería un Dios muy mísero si nuestra mente pudiera entenderlo en su totalidad. ¿No estás de acuerdo? Así que los hermanos de Calcedonia, incluso ellos mismos reconocen diciendo que lo han hecho con la mayor precisión y cuidado posible. Ellos no están diciendo que ellos son así exactísimos, pero ellos están diciendo, la Biblia claramente nos enseña que Jesús es las dos cosas. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿El Dios Hijo está hablando con el Dios Padre? ¿Y sabes qué? Jesús siendo Dios, lo que estamos viendo aquí en esta oración es su naturaleza humana. Señor, yo no quiero esto. Yo no quiero separarme de ti. Si es posible, si tú lo puedes todo, si es posible, que pase de mí esta copa. Y entonces nosotros vemos la naturaleza del Señor Jesús aquí. El Señor Jesús está sudando, el Señor Jesús está cansado, el Señor Jesús está angustiado. Esas cosas son cualidades de nosotros, de la gente. Y más adelante sigue el Señor Jesús hablando y dice que fue con sus discípulos, los encontró durmiendo. Marcos dice, y fue otra vez y oró diciendo las mismas cosas, y al volver los halló durmiendo. Y luego vino por tercera vez y les dijo, dormid ya, basta,
La hora ha venido y aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Él oró la misma oración por lo menos 3 veces. Pero ¿sabes qué? El Señor Jesús no siguió orando lo mismo, ¿te diste cuenta? Llegó un momento donde dice, ya basta, ya vámonos. Y nosotros no vemos a Jesús saliendo del Getsemaní desconcertado, ni triste, ni abatido, ni angustiado, ni derrotado, ni así resignado de, pues ya ni modo, pues, ¿verdad? Ya vámonos. Ya qué más le podemos hacer. El Señor Jesús en el versículo 42, desde mi perspectiva, sale con lo que yo podría llamar una victoriosa sumisión. Él dice, Señor, que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú. Y cuando el Señor Jesús sale de ahí, el Señor Jesús sale firme, decidido y fortalecido a cumplir con su misión. Luego, dice el versículo 43, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12. Y la Biblia dice que vino con mucha gente. Entre esa gente, según nos dicen los relatos paralelos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, había principales sacerdotes, escribas, ancianos, la guardia del templo, dice Lucas 22:52 que va a la guardia del templo, y una compañía de soldados romanos, que es lo que nos dice Juan 18:12. Solo para que ustedes sepan, una compañía de soldados romanos tenía 600 soldados, más la guardia del templo, armados, con palos, espadas. Juan dice que también llevaban antorchas. Mucha gente para uno solo, ¿no crees? Muchos. Y Judas dice, al que besare, ese es. En el Antiguo Oriente, hermanos, los besos eran una señal de afecto, de respeto y de honor. Algunas personas besaban los pies, o se podían besar las manos, o el borde de los mantos, o las mejillas. De hecho, en Oriente, hasta el día de hoy, que 2 hombres se den un beso en la mejilla no está mal visto, como nuestra cultura es una señal de aprecio, de respeto y de amistad. Y eso es lo que Judas hace. Judas va y besa al Señor Jesús en la mejilla. Y mira, nuevamente podemos ver la mansedumbre y la sencillez del Señor Jesús. Y la vemos mejor cuando nos comparamos con nosotros con Él. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te lastima? ¿Cuando alguien te ofende? ¿Sabes qué hizo el Señor Jesús? O sea, después de que lo traicionó y que se llevó a todos los policías que pudo encontrar, más las personas que lo querían matar, le da un beso. ¿Sabes qué? Los evangelios dicen que cuando Judas vio al Señor Jesús le dijo, salve maestro. Y Juan dice, creo que es Juan el que dice que Judas le dijo, maestro, maestro. Los judíos no tienen superlativos. Los superlativos son buenísimo. No está bueno, está buenísimo. Los judíos no tenían eso. Para decir que algo estaba buenísimo, decían, bueno, bueno. Por ejemplo, Dios es santísimo. Pero ellos no tienen santísimo. Ellos dicen que Él es santo, santo, santo. Judas le dice, maestro, maestro. Y le da un beso. ¿Tú qué hubieras hecho? Tal vez hubieras hecho lo mismo que yo, agarrado del pescuezo. ¿Cómo se te ocurre tú? ¿Verdad? Tú eres mi amigo. Pero ¿sabes qué hace el Señor Jesús? El relato de Mateo dice que Jesús le pregunta, amigo, ¿a qué vienes? Y el relato de Lucas dice que Jesús le preguntó, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Todavía llevándolo y tratando con el corazón de Judas, ¿ves? El Señor Jesús es muy, muy, muy manso. Él no se defendió,
No mostró ira ni ansiedad, no recriminó, no reclamó, no amenazó, tampoco se quejó. Él fue sumiso y obedeció la voluntad de su Padre. Y después de eso, todos lo abandonaron. Exactamente lo que el Señor Jesús dijo que iba a pasar. Todos lo abandonaron. El Señor Jesús dijo, es así para que se cumplan las Escrituras. Él seguía pensando en obedecer el plan que su Padre había trazado desde la eternidad. Él seguía siendo obediente y sumiso. Vemos a un Jesús fuerte, decidido a morir. Y al mismo tiempo lo vemos siendo la víctima. Lo vemos siendo manso, ¿verdad que sí? Y al mismo tiempo fuertísimo. Lo vemos procurando la salvación del mundo cuando está pasando una de las injusticias más grandes de todas. La Biblia dice que Jesús es como un león. Y nosotros por ratitos lo vemos así en el texto. Pero la Biblia también dice que Él es un cordero. Y por ratitos también lo vemos así en el texto, como un cordero dispuesto a morir. Un león que es como un cordero y un cordero que es como un león. ¿Cierto? Y nosotros vemos todas estas cosas maravillosas. Ahora sí, entonces, Carlos, ¿todo esto para qué? Yo quiero llamar su atención a dos cosas. Y ya. La primera, por favor, toma en consideración que el Señor está haciendo esto en el contexto de la Pascua. Él sería ofrecido como rescate por los pecadores. Pregunta, ¿te diste cuenta quién metió la pata una y otra vez en este texto? Fue el apóstol Pedro. Y al principio, el Señor Jesús le dice, oye, me abandonarán. ¿Y él qué hace? Contradice al Señor, contradice las Escrituras. Y él es orgulloso. Se durmió cuando el Señor Jesús le pidió que velara con él. Él es... Y una última cosa. En el versículo 47 se nos dice que cuando llegaron a arrestar a Jesús, salió un discípulo y le mochó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. ¿Sabes quién era ese que le mochó la oreja? Pedro fue. Y él abandona al Señor Jesús. El que está mete la pata aquí fue el que dijo, yo jamás te negaré, Señor Jesús, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Pero ¿sabes qué? Jesús vino para salvar personas como Pedro. Tal vez tú y yo podríamos decir, ese Pedro, qué rollo con su vida. Pero si tú haces un recuento de esta semana, de lo que tú hiciste, ¿sabes por qué es tan valioso que nosotros veamos a Jesús siendo de tantas formas diferentes? Porque eso nos anima un montón. Nosotros vemos a Jesús siendo bien fuerte, pero también bien manso. ¿Te imaginas si Jesús fuera como las personas de la policía, que solamente buscan fuerza? Yo no me acercaría a Él, no podría. Pero Jesús es manso y bueno, y tierno. Entonces yo puedo acercarme, porque eres como un cordero. Hermanos, Él vino a salvar a personas como tú. No nada más a las personas como Pedro, también personas como tú. Y lo segundo que quería compartirte es que hace unos años yo leí este libro que se llama Viendo y Saboreando a Jesucristo. Es del pastor John Piper. Y quiero compartirte algo que John Piper dice, ¿sale? No lo comentaré, solamente te lo leeré. Dice, escucha, nosotros admiramos a Cristo por su trascendencia, pero lo admiramos todavía más porque en su trascendencia y en su grandeza, Él es sumiso a Dios. Nos maravillamos de Él por su compromiso con la justicia, pero Él también es pronto para ser misericordioso. En su majestad, nosotros la vemos y es endulzada
por su mansedumbre. En su igualdad con Dios, Él también tiene una profunda reverencia por Dios. Y aunque Él es digno de todo lo bueno, Él es paciente en sufrir la maldad. Él es soberano en su dominio sobre el mundo, pero Él fue vestido con un espíritu de obediencia y sumisión. Él desconcierta a los escribas y a los fariseos orgullosos con su profunda sabiduría, pero Él es tan simple que Él puede ser amado por los niños. Él puede detener la tormenta con una palabra, pero no quiso lastimar a aquellos que le dijeron que se bajara de la cruz. La gloria de Cristo no es una cosa simple. Es un conjunto de cosas que vienen en una extremada diversidad de cualidades, dice el pastor John Piper. Y al final, Él hace esta oración. Y yo creo que esta es la razón por la cual es valiosa que nosotros veamos todas las cualidades de Cristo y veamos cómo Él es. Por eso intenté ser muy intencional en decirte, mira cómo Cristo es obediente, mira cómo Cristo es tierno, mira cómo Él es sumiso, mira cómo Él es valiente y fuerte, mira cómo Él no ataca, mira a Él cómo ama. Escucha, esta es la oración del pastor Piper y me gustaría que fuera también nuestra oración para cerrar. Escúchala, por favor. Todopoderoso y misericordioso Dios, nosotros nos maravillamos en reflexionar de tu poder y tu misericordia en tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Nosotros nos regocijamos en su fuerza, que es como la de un león, pero también en su ternura, que es como la de un cordero. Nosotros nos animamos por su incomparable combinación de excelencias, y eso nos reafirma que no hay nadie como Él, y que Él no es simplemente un hombre ya. Por favor, Señor, concédenos que en nuestra descarada indiferencia nosotros podamos temblar delante del León de Judá y humillarnos a nosotros mismos debajo de su feroz santidad. Por favor, permítenos que en nuestro temor nosotros podamos tomar ánimo y valor de este león que es como un cordero. ¿Cuánto necesitamos conocer al Jesús entero? Abre nuestros ojos para ver completamente sus excelencias. Por favor, remueve esta desequilibrada y distorsionada imagen de tu Hijo que hace que nuestra adoración sea tan débil y nuestra obediencia tan lastimera. Que por el poder del león, que es inconmovible, nosotros seamos liberados de nuestros sueños pequeños y de nuestra timidez y de ser vacilante en nuestros planes. Haznos audaces, danos fuerza, haznos amar con un amor feroz y humilde. Ayúdanos a compartir esta seguridad que tenemos en el León de Judá, que es como un cordero y que se levante en un gozo para siempre. En todo, por favor, permítenos ver la gloria de Cristo y que tú puedas ser honorado a través de Él. Nosotros oramos en el nombre de Jesús. Amén.